También con esto sois un ejemplo. Gracias. Gracias por ver nuestro canal Benedicto XVI, porque Benedicto XVI es el mismo Señor Jesús. Jesucristo mismo que vino en carne, como dice en Primera de Juan capítulo 4. En Segunda de Juan capítulo 1 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Primera de Juan capítulo 4. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Gracias damos al Padre de Benedicto XVI, Juan Pablo II, Dios mismo, que nosotros sí confesamos que Jesucristo ha venido en carne, y también Dios vino en carne, es decir, hombre. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Juan Pablo II. Amados hermanos, Benedicto XVI es el Cristo. Cristo significa Mesías. Es interesante que los apóstoles del Señor en algunas escrituras se refieren al Señor Jesucristo como Cristo, y nosotros nos hemos dado cuenta que es porque se están refiriendo al Mesías, ya manifestado en los postreros tiempos, como dice Pedro el apóstol. Primera de Pedro capítulo 1, verso 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Nosotros, amados hermanos, lo hemos conocido a raíz de su muerte, el 31 de diciembre del 2022. Y esto es por medio del Espíritu Santo, que es el mismo Señor Jesucristo, Benedicto XVI, porque Él ahora es Espíritu y mora en nosotros. Y por consiguiente nosotros andamos según el Espíritu Santo. El tema que vamos a tratar es vivir en la carne y sus consecuencias. ¿Qué significa vivir en la carne y qué significa vivir en el Espíritu? Comenzaremos con el relato de Jesús y Nicodemo. Juan capítulo 3, verso 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amados hermanos, todos nosotros al creer en Jesucristo, algunos tienen más años que otros, pero todos nacimos primeramente del agua, que significa en la carne. Nos falta nacer del Espíritu Santo, porque Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Espíritu del Señor Jesucristo, que ahora mora en nosotros, porque ya lo hemos conocido verdaderamente, nos da testimonio que hemos nacido en el Espíritu. Y también a ustedes se les ha anunciado el nuevo nacimiento, porque si no, todavía están viviendo según la carne, es decir, la doctrina que es conforme la carne, y la Escritura dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 8 en adelante. Dice, Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Esto se refiere que ya conocemos al Señor Jesucristo, Benedicto XVI, y por consiguiente ya no hay condenación para nosotros. Pero para los que lo rechazan, es porque todavía viven según la carne. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu Santo es Benedicto XVI ahora mismo. Su cuerpo está guardado en el Vaticano, pero su Espíritu Santo está con su iglesia, es decir, con nosotros. Sigue diciendo Romanos capítulo 8, verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Esto se refiere que todavía siguen en la misma doctrina de siempre, pero nosotros que somos del Espíritu tenemos nueva doctrina. Y a través de esto nuevo que Dios nos dio, hemos conocido a nuestro Señor Benedicto XVI, ya manifestado. Dice Romanos capítulo 8, verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si persisten en la misma doctrina de siempre, el fin será muerte. También Romanos capítulo 6, verso 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Es lo que acabamos de decir. Si persisten en la misma doctrina de siempre, que es conforme a la carne, el fin será muerte. Romanos capítulo 8, verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu de Cristo es el Espíritu de Benedicto XVI, nuestro Señor. Si no lo tienes, no eres de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, Benedicto XVI, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios porque ya conocimos al Hijo de Dios, Jesucristo Benedicto XVI, hombre. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.
Por eso ahora nosotros estamos dando testimonio de Benedicto XVI, nuestro Señor Jesucristo, y nosotros hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Gracias, amados hermanos, por ver nuestro canal Benedicto XVI. Y recuerden las palabras del apóstol Pablo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que andan conforme a la carne es porque están bajo la ley, pero los que andamos en el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, estamos bajo la gracia. Gálatas capítulo 3, verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Reconozcan la gracia que trajo nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, con su sacrificio, y serán salvos, siempre y cuando no hayan dejado de alcanzar la gracia del Señor. Amén. Pronto se cumplirá esta palabra. Salmos capítulo 50, verso 5. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Esto significa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, por la expiación del pecado, es decir, la ley. Nuestro Señor con su sacrificio y con su muerte lo selló. Por eso dirá nuestro Dios: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI. Gracias, hermanos, y estén pendientes a un nuevo video. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, les acompañe siempre. Amén.